Ya tiene permiso, Emanuelio, para grabar. Puedes allí chequearlo. Ok. Continuamos en la lámina número 18. El Dios que todo lo puede. Estamos viendo la omnipotencia de Dios. Y decíamos que en Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó en su original es Barat. En el número Strong es el H1254. Significa crear algo de la nada. Y solo Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen, como lo enseña Romanos 4:17, una frase un versículo que usaron mal, lo de la superfe, que ponían a los creyentes a que repitieran y dijeran cosas que las llamaran como si no fuesen, que llamaran su casa como si no fuese para que tuviera una casa mejor, o el carro, o en algunos casos decían rechazo, estaban enfermos y rechazaban la enfermedad, y estaban enfermos y se morían. En algunos casos hay testimonios de eso, que murieron por estar creyendo, rechazando porque estaban enfermos. En cambio, Pablo, cuando se está en la sana doctrina, dice en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Dice, conforme a lo que está escrito, conforme a la doctrina sana. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y es hablar esa sana doctrina. Así que Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Es el único que tiene ese poder, el que todo lo puede, que para él no hay nada imposible. Es necesario creer para recibir las promesas, bendiciones de él. Sin embargo, algunas veces no sana a todos, de acuerdo a su voluntad, a su soberanía, y es la experiencia que tenemos y la que hemos aprendido, sobre todo cuando vimos la enseñanza, la lección de la soberanía en enseñanzas pasadas. El Dios que todo lo puede tiene un poder sin límites, como dice Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, que anduviera en santidad. Y la palabra Todopoderoso viene del Shaddai, es el nombre original en hebreo para el Dios Todopoderoso. El poder de Dios es ilimitado, todo lo puede, no hay nada imposible para él. La esposa de Abraham se echó a reír cuando escuchó que tendría un hijo. Y Dios le contestó en Génesis 18:14, en su parte A, que es de donde viene esa palabra, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo imposible? El Dios Todopoderoso es, por supuesto, soberano para hacer las cosas, aun cuando tiene poder, que todo lo puede hacer. Todo depende de su soberanía, su voluntad. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Pregunta. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y es algo cuando alguien se quiere comparar con Dios o está en una actitud de orgullo porque tiene un cargo, tiene títulos, en fin, tiene dinero, y se le olvida que hay un Dios todopoderoso que está sobre él, sobre ella, y entonces pues cae en el tema del pecado. Job 37:23 dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. El Dios todopoderoso, el que todo lo puede, su omnipotencia, tiene poder para cuidar a su pueblo. ¿Qué cree usted de eso? ¿Que tiene poder o no para cuidarlo a usted y a mí? Hay varios ejemplos en la palabra. Está el ejemplo cuando abrió el Mar Rojo para salvar a Israel. El pueblo de Israel estaba acorralado, no tenía salida por el faraón y su ejército. Y Dios abrió el Mar Rojo en dos, toda una noche soplando viento del oriente para que se abrió el Mar Rojo. Secó el camino, porque si hubieran pasado el camino húmedo se hubieran hundido. Pavimentó el camino del Mar Rojo para que pasaran cerca de 2 millones de personas sin hundirse, sin quedarse atascados ellos y lo que llevaban, y pasaron al otro lado. Y Dios venció a ese ejército sin que el pueblo de Israel tuviera que usar armas. Allí quedaron sepultados en el Mar Rojo, cuyas evidencias hasta el día de hoy las podemos ver.
El otro caso, de tantos que hay, lo tenemos en Daniel capítulo 3, de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel 3, versículos 17 al 25, el rey Nabucodonosor había hecho una imagen que al toque de la música tenían que rendirle culto, arrodillarse delante de él, adorarlo. Y ellos tres, bueno, quisieron hacerlo. Cuando lo llevaron ante Nabucodonosor, le dijeron: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Tenían esa seguridad de que Dios los libraría, de que Dios tiene el poder. Pero también le dijeron en el siguiente versículo: y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Nos libre o no nos libre, nosotros no vamos a servir a dioses ajenos, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, dejaron bien clara su posición. Y por supuesto, usted sabe que una autoridad, como el caso de Nabucodonosor, me imagino el color que tomó su cara, ¿no? Nabucodonosor entonces ordena calentar el horno, dice, 7 veces más de lo acostumbrado, en Daniel 3, versículo 19. Daniel 3, 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Echaron 3 y estaban viendo 4. De hecho, quienes lanzaron al horno, los hombres que lanzaron a los 3 al horno se quemaron, murieron. En Daniel 3:25 le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí vemos el poder de Dios, su soberanía para salvar a estos 3. Amén. Bien, la soberanía de Dios para salvar a los 3. Pero fíjense que Pedro, Pablo, Juan fueron librados de la muerte en muchas oportunidades. Sin embargo, por la voluntad de Dios fueron martirizados. Lo conseguimos allí en la palabra. Sufrieron también persecución, tribulaciones. Lo conseguimos en Hechos 12, versículos 6 al 9. En Hechos 14, Pablo, cuando es apedreado y lo dieron por muerto, lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad. Allí se cree que Pablo fue cuando estuvo en el tercer cielo. Le dijo: enseñó cosas maravillosas por ahí al Señor. Y le dijo: todavía no, tiene mucho trabajo allá, regrésate. Y lo devolvió. Según de Pedro 1:14, Pedro dice que está cerca también de su partida, igual que en 2 de Timoteo 4:6, Pablo también lo reconoce. Entonces, si conocemos el Dios que todo lo puede, ¿tú crees que Dios Todopoderoso puede resolver, dar solución a tus pruebas? Esa es la pregunta. A lo que te preocupa, a lo que te angustia, ¿qué te angustia? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué no descansas en ese poder que tiene el Dios Todopoderoso, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su poder? Porque Él todo lo puede, pero de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Amén. Para el Dios que todo lo puede, todo es posible. En la conversión de un rico, el Señor le enseñó a los discípulos, cuando oyeron que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico se convirtiera. Entonces ellos, oyendo eso, dijeron: ¿quién podrá ser salvo?, le dijeron al Señor. Y mirándolo, Jesús le dijo, Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, recordando las palabras que le dijo a Abraham cuando estuvo allá con Abraham en Génesis 18:14. El ser humano entonces no tiene excusa de la existencia del Todopoderoso. Romanos 1:20 lo dice: porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice Pablo. Dios con su poder es quien creó, mantiene, sustenta el universo y su creación. Lo vimos en otras enseñanzas anteriores. Colosenses 1:17 dice: y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y lo que leímos en Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto,
Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Dios tiene control aún de lo más pequeño. Debemos entonces tener ese temor reverente, andar, vivir en santidad, tratar con el Dios Todopoderoso. En Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, pecáis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignoramos las Escrituras, ignoramos el poder de Dios y pecamos por eso, haciendo cosas que sabemos que Dios nos está escuchando, nos está viendo, y con su poder pues también puede hacer juicio. Concluimos entonces que el Dios que todo lo puede, ¿habrá alguna cosa que Dios no pueda hacer? Sería la pregunta. Si tiene todo poder, Dios no puede pecar, no puede mentir, porque es santo. Es una de las cosas que no puede hacer. Como enseña Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo. Dios no puede perdonar a alguien que no se arrepiente de sus pecados. Aún con todo su poder, Él no lo va a perdonar porque está establecido que los pecados del ser humano fueran perdonados a través de su Hijo Jesucristo, el sacrificio en la cruz del Calvario. Y si no ha aceptado a Jesucristo, pues no lo puede perdonar. Dios no puede salvar a alguien sino a través de la fe en Jesucristo. Y algunos dicen: no, no puede ser. Mire esa gente, qué devotos son, qué fe tienen. Pero si no han aceptado a Jesucristo, no es por obras, no es por caminatas, no es por seguir a los ídolos, no es por ser moralista, no es por ser ético, no es por hacer buenas obras, no es por ser dadivoso, no es por ser bueno, como enseñan todas las religiones, que quienes son salvos son aquellos que son buenos. No, es por creer en Jesucristo, creer en el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, y tener fe en Él, seguirlo, servirlo y andar en santidad, amar sus mandamientos, como dice Juan capítulo 14, versículo 15. Amén. David finaliza el Salmo 139 orando a Dios para que examine su corazón y sus pensamientos, le revele si había pecado en él y lo guíe por el camino eterno. Salmo 139, versos 23 y 24, repetimos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David estaba muy claro que si había pecado en él, si había algo en su corazón, el único que lo puede ver, conocer, es Jesucristo, es el Señor, y le pide que lo guíe por el camino eterno. Los atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia nos dan a conocer el poder de Dios. Por lo tanto, como creyentes debemos conocer, recordar la clase de Dios con que estamos tratando, relacionándonos en comunión con Él. No es primero difícil conocerlo, pero sí es fácil desconocer, aun cuando ya lo conocemos, estos atributos de Dios. Apocalipsis 5:13 dice: a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Toda la creación le da la gloria y la honra al Señor. Andan en santidad delante de Él todo el tiempo, como lo leemos ahí en Apocalipsis 5:13. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. Amén. Que andemos iguales en temor reverente delante de Él, porque Él es el Dios que todo lo sabe, está en todas partes y todo lo puede. Amén. De esta manera llegamos a la conclusión de esta enseñanza. Si hay alguna pregunta, alguien quiere fortalecer algún punto que quiera complementar, lo podemos hacer. Si no, pasamos a el siguiente punto de las dinámicas de hoy. Nos acompaña la hermana Patricia. No sé si tienes alguna información adicional, hermana Patricia. Dios te bendiga. O pasamos directo al reto bíblico.
Amén. Te bendiga, hermano Víctor. Bienvenido. Hermano Víctor, el que... Amén. Nuestro diseñador gráfico. Dios te siga ayudando y usando. Es una imagen de la lámina principal de cada una de las enseñanzas. Bien. Pasemos entonces al reto bíblico. Manuel, ¿estás listo? ¿Preparado? Sí, señor, preparado. Patricia, ¿ya hiciste los grupos? Sí, ya los armé. El primer grupo está conformado por la hermana Edilia, Elsa, Lenín y Víctor, que nos acompaña hoy. Y el segundo grupo está formado por la hermana Soraya, Susana, Iriana y mi persona. Bien. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Sí? Ok. Hermano, Dios le bendiga. Hoy nos acompaña Víctor, pero es la misma temática. Dos grupos. La primera pregunta para un equipo y la otra para el otro y así sucesivamente. ¿Ok? Comenzamos entonces con la primera pregunta. Defina omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Ese es para el equipo número 1. Eso, Patricia, escribirlo, muy bueno. Entonces, mi hermana Edilia, Elsa, Lenín y Víctor. Defina omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Pueden abrir el micrófono. Si no tienen micrófono, pueden escribir que yo leo la respuesta para que todos la puedan escuchar también. Como les sea más cómodo. La omnisciencia de Dios. Dios penetra lo más profundo del ser humano. Dios entiende cada situación por la que pasamos y por la que atravesamos. Dios conoce todo sobre nuestras debilidades y sobre todo lo que nos sucede. También sabemos que Dios tiene el control de todas las circunstancias por las que pasamos. Todo eso es omnisciencia. Dios conoce al ser humano. Amén, hermano, amén. Esa es omnisciencia, y la omnipresencia, sabemos que Dios está presente en todo el universo y en todo lugar. No podemos ocultarnos de Dios, como decía David en el Salmo, porque si vamos a lo profundo de la tierra, en el Seol, allí está Dios. Si vamos a un extremo de la otra parte del mundo, allí está Dios. Esa es su omnipresencia. Muy bien, entonces la omnisciencia es que el Señor lo sabe todo. La omnipresencia que Él puede estar en todos lados. Correcto. Ok, y la omnipotencia es... Que Dios es todopoderoso. Amén. Aquí dice la hermana Edilia por el chat, omnipotencia, Dios hace todo aquello que va con su naturaleza. Amén. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo? Y pasamos a ver la respuesta. En la omnipotencia Dios no tiene límites para hacer su voluntad. Amén. Muy bien. La hermana Soraya dice su cuarto atributo, la santidad, separado totalmente del pecado. Amén. Ok, veamos la respuesta, ¿sí? Dice David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este Salmo 139, 4 atributos de Dios. La omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y santidad de Dios. El atributo de la omnisciencia lo podemos ver en el Salmo 139 del 1 al 6, en la omnipresencia
lo podemos ver en el Salmo del 7 al 12 del mismo capítulo 139. La omnipotencia lo podemos ver desde el 3 al 18 en el mismo capítulo. Y la santidad de Dios como cuarto atributo, como compartía la hermana Soraya, lo podemos ver en los versículos del 19 al 24. Muy bien. Está muy bien. La omnisciencia, Dios conoce todas las cosas. La omnipresencia de Dios está presente siempre y en todos los lugares. Y la omnipotencia de Dios no tiene límite para ejecutar su voluntad. Muy bien. Ok, el siguiente grupo, el siguiente equipo, mencione las áreas que David resalta en el Salmo 139, versículos del 1 al 6, para reconocer la omnipresencia de Dios. Eso es para el grupo donde está la hermana Soraya, Susana, Iliana y Patricia. No sé si fue que la hermana se adelantó y escribió que el cuarto atributo o no. A ver. Mencionar las áreas que David resalta en los versos del 1 al 6 para reconocer la omnisciencia de Dios. Puede leer, hermanos, pueden abrir la Biblia y repasar, es válido. Dice Susana Eliana que Dios penetra lo más profundo de nuestro ser, versículos del 1 al 2. ¿Okay? Que conoce lo más profundo del ser humano. Conoce los caminos. Dice Patricia. Ok, ahora sí escribieron. Voy a leer. Dice Patricia, al igual que Susana Eliana, que Dios conoce los caminos en el versículo 3. Y la hermana Soraya dice que Dios penetra en lo más profundo del ser humano, conoce los caminos que hemos transitado, sabe lo que vamos a decir, tiene los ojos puestos en sus hijos, su conocimiento es infinito. Ok. Nuestro andar, nuestros pensamientos, en el versículo 4, dice Susana Eliana. También voy a abrir aquí mi Biblia para también compartir. Ok, ¿algo más? ¿Sabe lo que diremos? Está atento a nosotros, nos ve y conoce todo. Amén. Ok, vemos la respuesta, ¿sí? Para reforzar allí. Dice acá, muy bien, que Dios penetra lo más profundo de nuestro ser. David comprende que nada en su interior puede ocultarse a Dios. Lo podemos ver en los primeros dos versículos, en el 1 y 2. Dios conoce los caminos por donde nos hemos conducido. Solo podemos ver en el versículo 3. Dios sabe lo que vamos a decir. En el versículo 4, Dios tiene sus ojos puestos en sus hijos. Versículo 5, y su conocimiento es infinito, como muy bien compartían ustedes en el versículo 6. ¿Sí? Ok, hay un salmo aquí al final, 147.5, que grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Muy bien, amén. Muy bien, hermanos. Respondieron muy bien. Ok, el próximo grupo. ¿Qué debe producir en el creyente la omnisciencia de Dios? A ver, ¿qué debe producir en nosotros el saber que Dios es omnisciente? Hermano Lenín, Víctor, y ahí la hermana Elsa y la hermana Edilia.
Dice nuestra hermana Edilia, fe, consuelo, esperanza, paz, gozo. Alguien iba a hablar allí, pero lo interrumpí, me disculpa. Sobre todo temor y reverencia de Dios. El solo hecho de saber que Dios es omnisciente y que siempre está en todo lugar nos debe llevar a reflexionar de que cuando vamos a cometer algún acto de injusticia, por muy pequeño que sea, eso nos debe dar la convicción de que Dios está allí y que nos está viendo y que nos está escuchando, y eso nos debe dar temor para que cada día nuestra fe crezca en el Señor y caminemos en santidad. Amén. Amén. Dice aquí Víctor por el chat, dice confianza en sus palabras, sus promesas y nuestro fin. Y la hermana Edilia cita Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9. Si la hermana puede allí escribir lo que está citando allí, sería súper chévere, mi hermano. ¿Yo? Ok. Les comparto algo que escuché de un pastor. Dice que las personas cuando pecan, o los cristianos cuando pecan, ignoran que Dios es omnisciente y que todo lo sabe. Es como que si le quisiéramos como que quitar ese atributo de Dios y bueno, hacen sus cosas, pues. Dice, pero si estamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con Él. Andamos en, está comentando allí la hermana Edilia. Andamos en luz. Muy bien, hermana. Gracias por compartir. Veamos la respuesta, ¿sí? Entiende cada situación que atravesamos. Si Dios conoce todas las cosas, eso debe producir en el creyente fe, consuelo, esperanza, paz, gozo y temor, reverencia a Dios, como compartía nuestro hermano Víctor. Dios sabe todo sobre sus hijos, dificultades, si no tiene trabajo, si somos tentados, y la salida para resistir. Dios conoce nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, pero Él ha hecho provisión para que andemos en santidad, en comunión con Él. Primera de Juan del 1, capítulo 1 del 7 al 9, como compartía nuestra hermana, habla allí de eso. Y Primera de Juan 3:20 también. Delante de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, amén. Muy bien. Sigamos con la pregunta 4. Dice, defina la presencia y de ejemplos bíblicos. La presciencia. No sé si estoy leyendo bien. Ok. Pueden abrir sus micrófonos. Ok. Dice Víctor por acá, dice que la presciencia es que conoce el futuro. Se refiere al conocimiento anticipado de Dios, comenta Susana Eliana. Ok. La hermana Soraya dice que conoce todo de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ok, ¿algo más que agregar? Conoce nuestras debilidades, si lo vamos a aceptar o no, si vamos a continuar en la fe o no, me imagino.
Sí, hermana, pero ¿en dónde está eso? O sea, acompáñelo con un pasaje y le tomo buena la respuesta. Patricia comenta Efesios 1:4. Susana dice Jeremías 1:5. Muy bien. ¿Algo más? Romanos 8:23. A los que antes conoció, dice Susana e Iliana. Ok, ¿algo más? Romanos 8:29. Supongo que es Mateo capítulo 1 y Hechos 2:23. Ok, lo siento, ya lo había leído. La hermana Soraya comenta Hechos 2:23 y Mateo 16:27. Muy bien. Vemos la respuesta entonces, Jeremías 1:5 también. Comenta acá la hermana, como lo dijo Susana Eliana. Bien. Conoce el futuro. Bien. Dice, conoce el ser humano y su decisión sobre aceptarlo a él o no. Como compartía la hermana Soraya, dice la presencia del griego prognosis, que significa conocimiento anticipado de algún hecho. Lo vemos en Hechos 2:23, como compartían allí, Efesios 1:4, 1 de Pedro 1:2, y también sobre el conocimiento del futuro o sobre el futuro en Mateo 16:27 y Jeremías 1:5. Wow, dijeron todas las citas. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 5. Dice, ¿cuál atributo permite a Dios tener control del universo? ¿Cuál es ese atributo que le permite a Dios tener el control del universo? ¿Cuál será? La omnisciencia. La omnisciencia. Respuesta definitiva. Déjame buscar un comodín por aquí. Víctor comenta, bueno, participa allí y difiere y dice que es la omnipotencia. Soraya allí apoya al equipo y dice que es la omnipresencia. O sea, los han dicho todo, la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. ¿Cuál serán? ¿Serán todos o será uno en específico? Tienen que ser los tres porque Dios no se divide. Tienen que ser los tres porque Dios no se divide. ¿Ok? Respuesta definitiva. Iliana dice que la soberanía. Ok, la hermana Soraya comenta, dice que está en todo lugar, no tiene que trasladarse. Sí. Ajá, la omnipotencia es que Dios lo puede todo. Ok, hermano, a donde vayamos Él está. Así es, mi hermano. Esa es la omnipresencia de Dios. Marley comenta que el atributo que le permite a Dios tener el control del universo es la omnipotencia. Ok. Si no comentan más, tomaré por entendido que es su respuesta definitiva. Vamos a ver. Dice... Ok, veamos, tiene
dominio total sobre la creación. Víctor comenta por el chat que el poder de todas las cosas, sobre todo, es la omnipotencia. Y la hermana Edilia comenta que es la omnipresencia. Reafirma y afirma su decisión. Dice, sana la multitud quebrantada, adolorida, afligida, apesumbrada, atribulada y desconsolada. En Salmo 147:3, Isaías 161:1, y dice, cada estrella la llama por su nombre. Salmo 147:4. Y se cuenta el número de las estrellas, todas las llama por sus nombres. Isaías 40:26. Y por último comenta, dice que Dios tiene conocimiento de todo lo que sucede en el universo. Salmo 147:5 dice, es grande el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. La omnisciencia y la soberanía de Dios. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? En Job 31:4. Y dice Job 39:1, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Contaste tú los meses de su preñez y sabes cuándo, y sabes el tiempo cuando han de parir. Ok. Entonces podemos concluir. Ajá, eso es lo que iba a llegar. ¿Cuál es el atributo? Ya leyendo esos versos. Omnisciencia. Víctor, vos que dijiste la omnipotencia. ¿Por qué la omnisciencia y no la omnipotencia? Pudiera hacer una pregunta. ¿Cómo, pastor? Es la omnisciencia, de hecho, es la omnisciencia. Es la omnisciencia. Ajá, okay. La respuesta es la... Pero ¿por qué no la omnipotencia solamente? Esa sería la otra pregunta. ¿Por qué no la omnipotencia? ¿Y por qué la base es la omnisciencia? Porque necesita conocer todo el universo al mínimo detalle para poderlo sostener con su poder. No sé si me explico. Sí. Sí, o sea, es como que... Víctor comenta por el chat que dice, me sonaba omnipotencia por lo físico del universo, pero todo tiene su trasfondo. Bueno, el pastor nos ayuda acá con la respuesta, y es que el Señor tiene que conocer todo a plenitud y a cabalidad para poder sostenerlo con su omnipotencia. Como comentaba nuestro hermano Lenín, que es un todo, los atributos funcionan el uno con el otro. Amén. Queda un minuto de esta sesión, ¿sí? Si se cae, si se corta, volvemos a entrar. Mientras tanto, adelantemos acá con la pregunta. Dice la pregunta 6, ¿qué debe producir en el creyente? ¿Qué debe producir en el creyente la omnipresencia de Dios? Perdón. Susana, Eliana comentan que santidad. Y la hermana Soraya dice, Dios está en todo lugar y no podemos huir de Él. Amén. ¿Algo más? Susana comenta también, al igual que Patricia, temor. Temor a Dios para andar en sus caminos. Muy bien.